La primera salida procesional la tenemos el día 15 de abril de 1954, Jueves Santo. Veis, concibe una figura pues apartada de los cánones clásicos barrocos de imaginería. Él es un escultor naturalista. Y yo en esta escultura particularmente veo un guiño a lo que corresponde a, por así decirlo, al canon de belleza. Hay una relación desde mi punto de vista con el hombre de Vitruvio de Leonardo. Parece ser que Bale se documentaba lo suficiente para que sus obras estuvieran cargadas de simbología. El simple hecho de que el sudario sea de color corinto y no del habitual color blanco indica que nos hace sospechar de que Bale estudiaba la obra iconográficamente muy a fondo. Esto es así porque se piensa que Cristo fue crucificado desnudo y quien estuvo a los pies de la cruz fue San Juan. El mantolín de San Juan era de color corinto y probablemente fue el primero que tapó a Cristo en ese momento de la crucifixión. Otro detalle muy significativo que nos hace también sospechar de que su obra está fundamental es la forma en la que coloca la cartela, que posteriormente variará. La cartela de arriba estaba doblada. Hace una especie de contrapeso a la composición, puesto que la figura es totalmente hierática y simétrica. Y por así decirlo, representa ese acto torcido que estaba cometiendo el ser humano. Acompañamos encima de todo a este argumento a lo que la figura significa, ese momento de perdón. Yo veo que la figura de Bale estaba totalmente, a nivel iconográfico, estaba totalmente estructurada. En los 60 parece ser que existen unos problemas estructurales y se empiezan a restaurar una patología que vamos a ver que prácticamente hasta hoy se ha estado manifestando de forma muy virulenta. Son las grietas y las fisuras. Ya Jesús nos explicará concretamente por qué. En la década de los 90 se repolicroma la figura entera y se vuelven a tratar problemas importantes estructurales. Y en el 94 se le aplicará una serie de pátinas, así como se sustituirá la cruz y se le tratará un problema importante de afección de insectos xilófagos. Y en el año 1999 pues se realizó una limpieza superficial intentando eliminar una serie de depósitos que ya desvirtuaban la imagen, ¿no? Puesto que quedaban zonas muy contrastadas entre las oquedades y las zonas superficiales. Y le doy la palabra ahora a mi compañero Jesús para que continúe con el análisis. Buenas tardes. En un primer contacto con la imagen se suele realizar una serie de exámenes llamados organolépticos, donde ya a simple vista se detectaron las distintas patologías más relevantes que afectan a la obra. Si bien a estos estudios previos, los métodos científicos más comunes que hemos utilizado son radiaciones electromagnéticas con longitud de onda no visible, en este caso ultravioleta y rayos X. En referencia a los rayos X, nos muestran datos de todos los estratos que conforman la obra. En la imagen de la izquierda vemos la cabeza, vemos que se marcan las oquedades de los ojos, elementos metálicos, y la disposición de los anillos de los diferentes elementos linearios que la componen. En el grupo de imágenes de la izquierda, hombros, brazos y manos, nos aportan información sobre la identificación de la espiga de forma cuadrangular. Que une el brazo con el tronco y que de igual manera
y de igual manera los elementos metálicos que refuerzan las diferentes partes las que está formada la estructura. En referencia a ultravioleta, a la luz ultravioleta, ahora no lo veo. Es que no. En referencia, en este tipo de estudios pone en evidencia el estado de la película superficial, sobre todo nos muestra una fluorescencia sobre una capa de cera que forma parte de una pátina artificial aplicada en los años 90 y numerosos repintes, sobre todo en la parte de cejas, barba, y además de acumulaciones de suciedad y carga de pátina artificial en las zonas más profundas. En referencia al estudio del embón, en este esquema observamos el frente y los perfiles de la obra que nos indican, como hemos dicho, las partes estructurales que forman el embón. Esta se sale un poco de la construcción típica utilizada para escultura religiosa y sobre todo en crucificados. Nos indica que en un porcentaje muy elevado creemos que la escultura es maciza. Las marcas de los ensambles del tronco, del perfil y de frente así nos lo indican. Además, su movimiento es muy exagerado y que muy constantemente se han manifestado en la obra durante toda su historia material. De hecho, tenemos constancia que ya la autora ha cometido intervenciones por esta misma patología y que en posteriores intervenciones por otros autores se han vuelto a manifestar este tipo de grietas. Otro ensamble que nos llama la atención es el que se encuentra a la altura del codo derecho y que en crucificado no suele realizarse de esta manera por ser una zona de posible rotura debido a las tensiones, aunque esta aparentemente se encuentra estable. Tenemos también otro ensamble en la intersección de muñeca y palmar en mano izquierda que presenta unos problemas estructurales importantes. Es la zona que alberga el clavo, que a su vez sirve de cogida a la cruz y que está sometido a grandes tensiones. Ahí también, si vemos en el esquema, hemos localizado los elementos metálicos más significativos que se reparten por casi toda la obra y que creemos forman parte de la adhesión de los distintos elementos linearios desde su origen, encontrándose la mayoría de ellos estables. En referencia a la identificación de estratos, aprovechando los desperfectos de algunas zonas a nivel estratigráfico, se hace un pequeño estudio para intentar identificar las distintas partes que lo conforman, y este se realiza sobre la zona metacarpiana del pie izquierdo. Vemos primeramente, localizamos el soporte al que llamamos A, encontrándose en madera viva debido a desgaste y manipulación. Luego encontramos la preparación y base original. El punto C, policromía original en zona de dedos. El punto D, la base aplicada en los años 90, a la que se le suma una repolicromía. Y por último, el punto F, una pátina artificial que se dio en esta misma década de los 90 para que la imagen fuese de tez morena y que con el paso del tiempo y por distintas adversidades ha ido torciendo en un velo verdoso que envolvía de forma general la imagen y que distorsionaba su lectura. Y ahora ya a continuación mi compañero Antonio será que os aporte datos en referencia al estado de conservación y el tratamiento seguido en la intervención. Bien, muy buenas tardes a todos. El primer objetivo que nosotros nos marcamos fue un conocimiento de la obra. Este conocimiento, como hemos visto, viene a partir del conocimiento histórico y del conocimiento material.
Y solo así podemos recuperar tanto la integridad de la obra, como su simbología, es decir, lo que representa, como la eficacia iconográfica, es decir, la capacidad que tiene de representación. Y siempre teniendo en cuenta, por un lado, los valores histórico-artísticos de la obra, y también los otros tipos de valores que, aunque no por ello menos importantes, como son los valores inmateriales, valores devocionales, por ejemplo. Siempre muy consciente de la función profesional que tiene la obra y de su iconicidad. El Santísimo Cristo del Perdón, como imagen, como tal, es de una gran potencia y además tiene una serie de características que lo hacen muy reconocible. Bien, pues a partir de este conocimiento, como hemos visto en la intervención de mis compañeros, pues realizamos un análisis del estado de conservación. Lo podemos dividir en soporte y extracto de policromía y de preparación. Y a nivel de soporte destaca pues la desunión de los ensambles. Esta patología tiene su origen en las oscilaciones de temperatura y humedad. Estas oscilaciones tienen una dinámica interna, de tensiones internas, que provocan esta desunión. Como pueden ustedes ver en las imágenes, tenemos dos vistas de la desunión más importante que presentaba la obra. Además de esta patología, también encontramos grietas, fisuras, roturas, normalmente concentradas en las zonas de las extremidades, manos y pies, que siempre son tan sensibles a este tipo de daños. También encontramos un ataque de xilófagos, aunque actualmente no se encontraban activos. Correspondía a un ataque anterior, pues lo descubrimos debajo de capas de repintes. Y por último también encontramos reconstrucciones volumétricas de intervenciones anteriores, como es el caso de los dedos. Bien. A nivel de capa de policromía y de preparación, el daño más significativo correspondía a la alteración de la pátina artificial. En un momento dado, como hemos visto, se aplicó una pátina artificial y esta presentaba una alteración en forma de aberración cromática, con tonos que iban por los grisáceos y los verdosos, y también tenían otra consecuencia que nosotros la conocemos con el nombre de lixiviación, que no es más que la disolución de las últimas capas de color. Y además de esta patología a nivel de policromía, también encontramos estas son las aberraciones, las acumulaciones de suciedad y las aberraciones cromáticas que se concentraban en las zonas más profundas de la pieza, y contrastaban además con otra patología que eran los desgastes y los barridos que se producían en las zonas más salientes. Vemos en la zona de la escápula, de la clavícula o del cuello. Ahí podemos ver el tabique nasal, cómo contrasta con los laterales de la nariz, o detrás del gemelo, estos barridos, y también los producidos por el propio uso devocional de la imagen en los besapiés, ¿verdad? Como decía, este contraste entre zonas oscuras en las profundidades y zonas claras en las zonas más salientes, pues provocaba una distorsión conceptual. Contrasta, como decía, entre la dureza de estas oscuridades y estas luces con la dulzura que presentaba la imagen en la fotografía histórica. Y así, el tratamiento del soporte consistió en la consolidación de los ensambles, del cierre de grietas y fisuras y del espigado de la rotura. En todo momento, los materiales usados son compatibles con los materiales constituyentes y, en su defecto, pues actuarían como capa de sacrificio. A nivel de policromía, el tratamiento superficial
pues se realizó una limpieza que previamente habíamos realizado un test de disolvente. No es más que testar una serie de disolventes o mezclas de ellos u otros compuestos, de manera que nuestra limpieza sea, además de pormenorizada y particular para esta pieza, es decir, no sirve cualquier limpieza, no hay métodos globales, sino que además debía cumplir una serie de requisitos, como son que una limpieza suave y controlable, es decir, que el operario, el restaurador, nosotros en este caso, somos muy conscientes, debemos ser muy conscientes de qué capa estamos eliminando y no debe ser evidentemente agresiva, no debe provocar daños a la obra. Es decir, que nosotros en todo momento lo que pretendíamos era eliminar una capa de suciedad, una capa alterada, y conservar una pátina, esta vez sí, una pátina natural o lo conocemos con el nombre de sinéresis, que es la capa, ni más ni menos que la pátina natural de todas las piezas, que nosotros consideramos un valor en sí mismo, un valor de antigüedad. Por lo tanto, un valor a destacar, a conservar. Y simplemente vemos más imágenes de este proceso, en el que nos encontramos, como decía, por algunas zonas que habían producido disolución por la capa de pátina artificial. Además, las pérdidas de policromía y de preparación pues fueron reintegradas con un estuco tradicional, totalmente compatible evidentemente con el constituyente, enrasado y lijado a nivel, y también los levantamientos con peligro de desprendimiento pues fueron fijados con un adhesivo natural. Por último, la reintegración cromática, que como pueden comprobar pues ajustamos lo máximo posible el color al original, pero sin renunciar al criterio de diferenciación, es decir, que a través de alguna técnica, bien sea por rayas o bien sea por puntos, pretendemos diferenciar nuestra intervención del original, de la superficie original. Y ya por último hicimos una protección final ajustando su punto de brillo. A continuación simplemente vamos a ver algunas imágenes del estado anterior y del estado actual, para terminar con imágenes finales de la obra. Este es el antes y a continuación tenemos el después, con esa desunión de ensamble ya consolidada, reintegrada la capa de policromía y de preparación y reintegrada. Yo creo que se puede apreciar aquí el nivel de dulzura que adquiere la cara en relación en el estado final al estado previo, ¿no? Esos desgastes que había en la policromía en zonas superficiales hacían que la imagen quedara totalmente desvirtuada. Y de ahí el tema de, como comentaba Antonio, de que no se cumpliera lo que se llama la eficacia iconográfica, ¿no? Destaca muchísimo en la zona de la escápula, como ya os comentaba, en las zonas más profundas, esa acumulación de alteración de pátina artificial, más suciedad, también superficial, contrastaba con las zonas más salientes, con barridos, con desgastes, y eso es lo que provocaba la dureza en los rasgos de la imagen. También podemos ver que realizamos una corona nueva de espinas, sustituyendo a la anterior. Hicimos en todo momento que la corona que se le hiciera nueva fuera lo más parecida posible a la anterior, pero no fuera una copia exacta de lo que tenía, sino que queríamos aplicar ese criterio de diferenciación y
de manera que se ajustara la imagen y la lectura intentase rescatar el pasado, pero sin copiarlo. Una vista más, esta vez del perfil. Yo creo que hemos tenido la posibilidad de estudiar otras obras de este autor y yo creo que dentro de lo que es el estilo de Bale, que se caracterizaba quizás por una ansia por terminar la obra que le llevaba a unos acabados poco preciosistas, ¿no?, dentro de lo que es la técnica, y por quizás eso que hemos comentado antes de una obra muy pensada, a diferencia de esa inquietud a la hora de terminar la obra, pensamos que estamos ante una de las mejores obras que ha hecho Bale. Y aquí abrimos una pequeña brecha para que los investigadores pongan cierto hincapié a la hora de estudiar a este autor, puesto que aquí se conocen muy pocas obras. Hay algo en Chiclana, hay algo en Cádiz, tenemos obras en San Fernando, pero sabemos y tenemos constancia de que en Madrid tuvo una producción mucho más mayor. Concretamente sabemos que existen obras, un mausoleo en el cementerio de la Almudena, y por su vinculación con algunos colegios del Opus, pues es posible de que allí haya obras que no tenemos nosotros la capacidad, ¿no?, de haber llegado a su documentación. Entonces desde aquí creemos que sería un trabajo muy interesante recuperar la figura de Bale haciendo un análisis crítico en todos los sentidos, ¿no? En todo momento, pues no hemos querido eliminar ningún tipo de información, sino todo lo contrario, potenciar y buscar esa eficacia iconográfica, es decir, optimizar la capacidad de representación que tiene la imagen. Un detalle más, desde la zona de la rodilla. Observamos la imagen de mi derecha, unos importantes niveles de desgaste, de erosiones. Se apreciaban incluso lo que se denominan escorrentías, probablemente por las lluvias en el momento en que procesionaba la imagen, que hacían que la pátina, pues esa pátina artificial de la que todo el momento se estaba hablando, pues se perdiera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, como en una zona además trasera, quizás por un depósito de agua, el gemelo queda un poquito con una inclinación. Ahí vemos una zona importante de erosión donde la pátina se pierde totalmente y se queda la policromía casi en la base. Y lo mismo un antes y después, donde sobre todo en el antes se ve el efecto de los besapiés. Y ya para finalizar, simplemente vamos a ver una serie de fotografías para ilustrar el estado final de la obra.
Bien, pues si os parece, sí. Estamos a vuestra disposición. Si alguien tiene algún tipo de duda, algún comentario, algo que hacer. ¿No? Y por parte del equipo técnico, ¿se le da algún consejo a la hermandad de conservación a partir de ahora, en el sentido de las oscilaciones de humedad y temperatura tan importantes que hay en el sitio donde se encuentra la imagen, o de cara al culto público como puede ser los besapiés? Claro, nosotros en el informe apuntamos una hoja de recomendaciones donde se tratan muchísimas cuestiones, hasta incluso cómo se debe de quitarle esos primeros depósitos de suciedad que empieza a acumular la imagen. Lo que sí es verdad que las condiciones óptimas para mantener una obra de arte pues a veces no se dan y a veces las circunstancias son muy difíciles. Los cambios a aclimatar, por así decirlo, el templo donde se encuentra para evitar los máximos movimientos de la madera sería darle a aquello unas condiciones museísticas. Entonces, dentro de lo que cabe, pues ahora primordial se ha suspendido, por así decirlo, un besapié, precisamente porque los materiales están todavía mordientes y en este caso pues esperemos que crucemos dedos para que en esta Semana Santa no llueva y pueda procesionar sin ningún tipo de peligro. Sí, yo tengo dos preguntas. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena porque, al menos a simple vista por la foto que habéis puesto, el trabajo es impresionante, ¿no? Y mis dos preguntas son las siguientes. Ese problema, a lo largo de los años de fisuras continuas en el Cristo, ¿creéis que es debido al peso? Porque me imagino, me parece haberos oído que el Cristo es macizo, casi entero, ¿no? Al peso que pueda tener el Cristo y que eso haga que las fisuras hayan salido y hayan salido continuamente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es el motivo por el que habéis cambiado la corona de espinas. ¿Estaba mal o no? Pues respecto a la primera pregunta, pues la patología que presenta la imagen es una patología intrínseca propia del material, más bien que el peso que soporta la figura. La figura ahora mismo está unida a la cruz a través de dos pernos que son fundamentalmente con los que la aguantan en la zona trasera, y esto tiene más que ver con un problema como ha dicho Jesús Vidal, con un problema del sistema constructivo. Antiguamente había un gremio que estaba especializado precisamente en cómo se debían de disponer las maderas, y esto es un conocimiento que desgraciadamente, como tantos otros, se va perdiendo a lo largo de la historia. Entonces muchas veces el artista pues tira él mismo de los sistemas constructivos en lugar de recurrir a un carpintero que verdaderamente sepa cómo orientar la fibra de la madera para evitar que esto dé problemas. Un condicionante también importantísimo es que la escultura por dentro no esté hueca. Eso es fundamental. Entonces, esto es una patología que está impresa en la propia obra y depende fundamentalmente de las condiciones climáticas en las que se encuentra. El que vaya más o el que vaya menos. Eso respecto a la primera pregunta. La segunda... Yo quisiera apuntar un poco más. Yo creo que el condicionante a lo mejor de que la escultura no sea hueca era porque a lo mejor no tenía medios, o el carpintero que solía ayudarlo no tuvo idea de cómo hacerlo porque no entendía de construcción de escultura. La madera es una materia anisótropa que absorbe la humedad, está expuesta a la humedad, temperatura, entonces es una materia que, como decimos, está viva y se mueve constantemente. El grosor de los ensambles de la estructura que lo forma tenga ese grueso, hace que el movimiento sea más exagerado. ¿Qué pasa? Que lo primero que hace es marcarse por el silicón. También creemos que por lo que hemos visto que en esculturas religiosas se suelen entrapar las uniones. De hecho, ya antiguamente los talleres se hacía así y se sigue haciendo. Creemos que las uniones de los ensambles no están entrapadas, que eso lo que hace es quitar movimiento a la madera y que luego se manifiesta en la capa polícroma. Y en referencia a la corona que tenía no tenía nada que ver con la corona primitiva que tenía el Señor y que daba otra lectura de la imagen, y lo que hemos querido recuperar, vuelvo a repetir,
sin querer copiar lo antiguo, hacer una corona que verdaderamente despejara la cara. De hecho, hicimos pruebas y veíamos que el señor, cuando tenía la corona quitada, se veía perfectamente, y en el momento que se le aplicaba la corona que tenía, que se le hizo, pues le ahogaba la cara. De hecho, el Cristo está hecho para llevar corona porque tiene un hueco inserto en la cabeza con la forma, y tiene que llevar corona. Pero ¿qué tipo de corona? Pues una corona pues parecida a la que se le hizo en su tiempo, y la que esta es lo más parecida posible, sin hacer una copia exacta, porque tampoco queremos falsear. Si tú quieras, ¿no?, apuntar algo más del tema de la corona. Entiendo entonces que la que se ha sustituido es posterior a la original, ¿no? Sí, no era la original. Es de los años 90. ¿Qué tipo de madera está realizada la escultura? Y si podemos decir que actualmente la policromía que tiene es como la hizo Antonio Vera. Vamos, si habéis llegado a la policromía original. No, a la policromía original, empiezo por la última pregunta, no se ha llegado por muchos motivos. Todos esos motivos han sido consensuados y están basados sólidamente en los análisis científicos que hemos hecho. Entre otras cuestiones, hay una cosa que se llama la capacidad filmógena entre capas. Entonces, el estrato de la repolicromía penetra en el estrato de la policromía, y consideramos que intervenir y rescatar esa policromía original generaría muchos más daños que los que la figura tiene ahora mismo. O sea, de los más daños que los que la figura ha ido teniendo a lo largo de su historia material. Entonces, no queríamos llegar a ese punto, puesto que nuestra labor primordial es conservar. Una intervención tan invasiva lo que haría es que perdería a la larga un poco la autenticidad que tiene la obra. Entonces, hemos encontrado esa capacidad filmona que nos hace irreversible, por así decirlo, ¿no?, o muy costosamente reversible esa repolicromía, y por otra parte considerábamos que actuando como hemos actuado podríamos lograr que la figura consiguiera esa eficacia iconográfica. Y la segunda pregunta que me habías hecho, tipo de madera. Generalmente habría que mandar, para ver el tipo de pino que es, habría que mandar unas pruebas de laboratorio, pero sabemos que es probablemente madera de pino, una conífera. Y no precisamente, por lo que hemos comprobado, un pino de mala calidad. Que hay ciertos bulos sobre que se utilizan los materiales tal cual. Forma parte de esa herencia, ¿no?, que tenemos de los escultores de posguerra, donde trabajaban con unos materiales pues cercanos, asequibles, y con unos conocimientos a lo mejor que no eran excesivamente profundos. Eso no implica que la calidad artística que un autor pueda tener esté condicionada única y exclusivamente por el uso de las técnicas y los materiales. Vemos que Bey pues es capaz de llegar al corazón del pueblo, ¿no?, como se tituló una vez un artículo en el Diario de Cádiz. Él es capaz, a lo mejor con unos conocimientos más limitados que otros artistas, pues de mover a los fieles de una manera como a lo mejor piezas artísticas más importantes, históricas, no logran mover. Por lo que he entendido, habéis eliminado añadidos anteriores. Hemos eliminado esa pátina superficial alterada además por la propia evolución natural de los materiales de esa pátina, que lo que hacían era desvirtuar la imagen en sí, distorsionar lo que sería pues la lectura que tiene. De todas maneras, hemos respetado esa repolicromía, es parte de la historia de la imagen. ¿Tú a la Giralda le quitarías el cuerpo de campana? Estamos hablando ya de... Yo personalmente, no sé, yo soy de los que opino que hay que llegar hasta el final, si es posible, ¿no?, de la restauración, llegar si es posible. Claro. Si Entonces, a la Giralda... Si no es posible, pues... a la Giralda le tenemos que quitar el cuerpo de campana, porque no es original. No tiene por qué, ¿no? Claro, pero estamos confundiendo dos conceptos. Una cosa es la originalidad, que haga referencia al principio, y otra cosa es la autenticidad. Y la autenticidad recoge la evolución también de la obra a lo largo del tiempo.
quería haceros un par de preguntas. Daros la enhorabuena, como han dicho aquí, que a simple vista parece que habéis hecho un trabajo estupendo. Mi primera pregunta no va en relación a lo que es la imagen, sino a la cruz. ¿Habéis tomado alguna determinación con la cruz? Porque claro, el Cristo ha quedado precioso. La cruz se ha intervenido. Eso es. Se ¿Y ha la intervenido. cartela de la cruz también la habéis intervenido? ¿La habéis hecho La algo? cartela cruz, hay cosas que necesitan una intervención profunda y otras que se necesitan una intervención Me puntual. quedaría un poquito... En este... Está grabado el Cristo y la cruz está... No, la cruz está repasada completamente. Tenía unos problemas de desgaste importantes por la forma en la que el Cristo es subido y bajado de su altar, pero la cruz en sí no mostraba unos problemas serios. Se ha recuperado un poco la entonación polícroma de las capas de oro, que estaban muy desgastadas y perdidas, y lo que sí es verdad es que desde nuestro punto de vista hay que respetar ese añadido histórico, aunque esa cruz no tiene nada que ver con la cruz original. La cruz original, en el propio Chido de Bey, que era naturalista, era una cruz arbórea. En esta ya vemos pues las llagas incluso doradas. La cruz ha sido elevada a símbolo. En cambio, Bey, la cruz que pone es una cruz naturalista. Esos elementos, ¿hasta dónde hay que quitarlos y hasta dónde hay que ponerlos? Pues en función de los análisis, ¿no? Es lo que hace que se tome una decisión o se tome otra. El tema del curado en las pátinas que le habéis hecho al Cristo, ¿cuánto tiempo tiene que llevarse en la imagen hasta que sea, entre dos comillas, segura poder estar haciéndole el culto natural que se le haga en la cofradía? O sea, Via Crucis, la propia salida profesional. Bueno, ¿Cuánto nosotros... tiempo estimáis que puede...? Hombre, las restauraciones no son eternas, puesto que las propias obras no son eternas. Y evidentemente las piezas seguirán sufriendo, pero no estas, sino todas. Lo que sí es importante es que siempre hay un mantenimiento. El hecho de ponerlo de una manera o de otra al culto ya implica pues, las decisiones que tienen que tomar los propietarios de la obra. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad es... Medios hay para solucionarlo, también esfuerzos ha habido para conservarlo. No es una decisión del restaurador, el restaurador está ahí para cuando aparezcan los daños. Creo que no me has entendido la pregunta. Lo que me refiero es, por ejemplo, ahora está muy cerca de la Semana Santa, con los actos que incluye la Semana Santa. ¿Es seguro, después de todo ese trabajo que habéis hecho, es seguro sacar al Cristo a la calle en un Via Crucis, por ejemplo? Ahora mismo. Yo creo que la hermandad debe de contestar, no sé, si las condiciones, no hay previsto agua, ¿no? Buenas tardes. En un principio este año el Via Crucis con la imagen no se va a realizar, ¿vale? Porque así los restauradores nos lo han aconsejado y sobre todo porque la devoción a la imagen allí en el barrio pues es profunda y la gente le gusta pues tocar la imagen y el besito y sabemos la devoción que profesa lo que es la imagen allí en el barrio y en todo lo que queremos al Cristo del Perdón. Entonces este año lo que es el Via Crucis no se va a realizar con la imagen estará puesta en el altar y se realizará pues bueno pues con alguna cruz que tengamos allí en lo que es la cofradía o pues con algo que todavía no hemos decidido. Pero lo que sí está claro es que el Via Crucis con la imagen en sí no se va a realizar. La procesión, siempre la Junta este año con el menor índice que haya de atisbo de agua o algo, este año más todavía. Yo soy de la opinión de que nada más que haya una nube que diga que viene agua no salgo. No por la imagen en sí, sino por la cantidad de nazarenos pequeños que llevamos a la calle, una de las cosas principales. Este año más sí todavía pues con la imagen y el conservamiento de lo que, o sea, la conservación de lo que es la imagen. En el futuro pues habrá lo que es pues besapiés, pues se pondrá el culto y el que quiera pues podrá darle un besito a la imagen, puesto como lo que ha dicho, el deterioro pues tendrá todo el deterioro que se da con el tiempo y todo el mundo pues querrá darle un besito y yo primero a lo que es la imagen de mi Cristo del Perdón. ¿Vale? Yo creo que nosotros también entendemos, y lo decíamos durante la charla, que la imagen tiene una función devocional, entonces nosotros no podemos negar esa función, simplemente somos conscientes de que habrá una degradación por el uso, pero de ahí los consejos que nosotros daremos de mantenimiento. Y quiero entender tu pregunta por si había algún riesgo este año de que si saliera o no saliera la procesión en condiciones normales de tiempo, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Sí aconsejamos que este año este tipo de eventos, de besapiés o cualquier otro uso de la imagen, pues simplemente como prevención
este año se pospusiera para el año que viene, pero creo que el año que viene se transcurrirá con total normalidad, a sabiendas que el uso, la función que tiene la imagen provoca cierta degradación como estos desgastes, pero somos conscientes de ello. Es más, la intención de la hermandad era realizar lo que era el Via Crucis como tradicionalmente se hace, desde el punto de vista de que yo, por ejemplo, que estoy en la comisión del boletín junto con Iván y Pablo, teníamos redactado el boletín en el año de hermandad y en los cultos la realización de ese Via Crucis, hasta que ellos lo notifican y nos dicen o nos aconsejan que no es apropiado, que no es aconsejable por parte de ellos realizarlo, y ahí es cuando la Junta pues determina no realizarlo lo que es este año. Aprovechando también, comentaros también que este domingo en la misa de 11 es cuando se va a proceder, digamos, pues a la puesta al culto de lo que es la imagen. O sea, ya si Dios quiere, este domingo en la misa de 11 la imagen estará pues puesta en su altar. Ya que hemos recibido todos los permisos y todas las aprobaciones por parte del obispado, han llegado esta semana, incluso corrígeme tú, Eduardo, del señor que... El delegado de patrimonio. Vale, y lo tenemos todo en orden y está todo ok para que, si Dios quiere, este domingo pues ya esté puesto en su altar y que ella con su mirada pues nos dé su perdón y bendiga todos los rincones de esta iglesia. Si no hay más preguntas, vamos a Una agradecer. pregunta que Sí. no viene, bueno, ante todo enhorabuena por el trabajo realizado, pero una pregunta con vista en líneas generales, ¿no? No me refiero... he escuchado en muchas conferencias que muchas veces una imagen, no sé si estáis de acuerdo o no, con restauradores, que sufre más el impacto que, por ejemplo, puede haber dentro de una basílica cuando sale con el contraste de la humedad que la propia lluvia. ¿Pensáis lo mismo o...? Tenemos ahí muchos ejemplos en nuestras costas. Tenemos especies hundidos que están totalmente estabilizados debajo del mar, es decir, la pieza se aclimata. En el momento en el que tú eso lo sacas para restaurarlo y ponerlo bonito, eso sufre un estrés impresionante. Entonces, toda pieza está adaptada al medio en el que se encuentra. En este caso tenemos un templo con unos niveles de humedad altos y probablemente, si Dios quiere, saldrá dándole el sol. Evidentemente eso afecta. Pero bueno, es la vida de la pieza tiene también que adaptarse. También son dos niveles distintos. Uno podríamos pensar también a largo plazo y en corto plazo. En el caso de por ejemplo, una lluvia o algo similar, un aporte de humedad importante, pues estaríamos hablando de un estrés en poco espacio de tiempo. Por lo tanto, la pieza se comportaría de distinta manera de como lo hace a largo plazo, como Eduardo indica, ¿no? Las piezas se aclimatan, se adaptan a su entorno, pero son sensibles a él. Pero a largo plazo, claro, los movimientos, lo que sería el cuadro patológico sería diferente en un caso, en los casos que nos plantea, en un caso de estrés concreto a un estrés a largo plazo. Perdón. ¿Sí? Yo quisiera preguntar si desde el punto de vista de la comunidad de la restauración ustedes tenéis en cuenta lo que es la calidad artística de cada obra, independientemente de su valor histórico. ¿Cómo os enfrentáis ante esto? ¿Da más importancia a una obra con más calidad o menos calidad, o realmente es neutral? ¿Cómo se enfrenta el proceso de restauración ante esto? No sé, en mi caso generalmente para mí, hombre, una obra que tenga calidad, a lo mejor a la hora de intervenirla no es que tengan más cuidado, pero el temor es más grande, pero tanto una como otra se interviene de la misma manera y con los mismos criterios, intentando siempre con el máximo respeto a la obra y al autor, que puede ser, en el caso que es del perdón, para mí, o menos para mí, de la misma manera. Con más miedo en algunos casos, como en otros con menos miedo, pero para mí de la misma manera. Claro, yo creo que nosotros nos planteamos la cuestión en procedimientos, y como los procedimientos o la metodología es una concreta, la calidad de la pieza pasaría a un segundo plano. Evidentemente,
bueno, influye de cara a la repercusión o a la difusión de la obra, pero no creo que, o no debe influir de cara a la metodología de trabajo del técnico. Por así decirlo, tenemos que ser un poco asépticos en ese sentido. Yo cuando pinto me pongo el mono lleno de pintura, pero cuando restauro me pongo la bata y me olvido que soy pintor, aunque esté interviniendo en un cuadro y aunque a lo mejor reconozca que hay ciertas zonas del cuadro que pueden tener menor calidad. Yo en ese sentido tengo que ser aséptico y trabajar de una forma científica, ¿no? Y ordenada. Esa es la gran diferencia entre la profesión de restaurador y a lo mejor la parte creativa, ¿no? En todo momento hablamos de valores históricos, artísticos, valores sociales, pero como método de aproximarnos a la obra, no como no en un sentido elitista. ¿No? Evidentemente, pues, bueno, habrá obras de primer orden, pero no todo va a ser Goya o Velázquez. También hay pintores comarcales, pintores locales o artistas de distintos ámbitos. Siempre que nuestra metodología siempre va a ser la misma, independientemente de la calidad de la obra. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos el rato que hemos echado juntos. Gracias por todo.